Buenos días, ¿cómo están? Trataremos de ser tan didácticos como quienes nos precedieron, pero sé que la vara queda un poco alta. Yerko y Felipe. ¿Esto se avanza hacia ahí? No. ¿Al otro lado? ¿Allá? ¿Cómo avanzo? Es un tema técnico, pero... Ahí está, ahí agarro. Bueno, como decía el presentador, nosotros vamos a comentarles un poco lo que ha sido nuestra experiencia durante este semestre de la implementación del proyecto Cero. Creo que es un proyecto del que ustedes ya han escuchado y ya son casi más expertos que nosotros. Los objetivos de esta ponencia son, bueno, poner un poquito en contexto, ¿no es cierto?, acerca del desarrollo de las competencias en el siglo XXI, proyecto Cero que ustedes ya lo están conociendo, describir cómo hemos implementado y finalmente compartir algunas conclusiones respecto de cómo nos ha resultado y quizás también escucharlos a ustedes cuáles son sus retroalimentaciones. Un poquito de contexto y de historia. En el contexto de la discusión del establecimiento de un marco común acerca de las habilidades del siglo XXI, se entendió que la enseñanza de las habilidades no puede estar al margen del conocimiento específico, es decir, del contexto, como decían las presentadoras. Hay ciertas personas que critican la formación en competencias porque la entienden como una aproximación economicista a la educación, cuya meta principal sería formar a los trabajadores de las economías del conocimiento, e incluso algunos van más allá y dicen que podrían estar formando personas para empresas específicas. Por otro lado, hay quienes argumentan que no todos los jóvenes de hoy serán los trabajadores altamente calificados del mañana, ni siquiera en los países más desarrollados. Nosotros en INACAP esto lo hemos abordado desde la formulación de los perfiles profesionales, perfil de egreso, modelo curricular, modelo que hemos resuelto desde la formación en competencias y que incluso hemos declarado en nuestra misión. ¿Pero qué son las competencias? Hablamos mucho de ellas y quizás es bueno recurrir a las definiciones. Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional del 2008, se define competencias como la capacidad para aplicar los resultados del aprendizaje en un determinado contexto, se repite el término, y por lo tanto una competencia no está limitada por los elementos cognitivos, dominio de la especialidad, pensamiento crítico, pensamiento creativo, aspectos funcionales, como la capacidad emprendedora, la resolución de problemas, los atributos personales, como la comunicación oral y escrita, y los valores éticos, la ética profesional. No sé si les suenan todos esos términos. Así las cosas, parece necesario reflexionar acerca de la formación de alumnos autónomos en base a una educación que potencie la conciencia sobre los propios procesos cognitivos, de manera tal que se les conduzca a autodirigir su aprendizaje, planificándolo, monitoreándolo y controlándolo, para luego transferirlo a otros aspectos de la vida. Y por lo tanto se hace necesario que se requiere dentro del proceso formativo una conciencia metacognitiva. De ahí bueno, estos cuadros ustedes los conocen. Así como INACAP ha definido un set de competencias genéricas, de las cuales 4, como la autogestión, el compromiso, el dominio de especialidad y la capacidad emprendedora, se han transformado en competencias sello transversales a todos los programas de formación. En la sede, durante los procesos de acreditación y en conversaciones con el director académico aquí presente, con nuestro asesor pedagógico, con los directores de carrera, por acá también tenemos algunos, e incluso con los docentes, nos hemos hecho la pregunta acerca de si tenemos un desarrollo curricular robusto, ¿cómo trabajamos con los docentes en la sede para entregarles herramientas concretas para el desarrollo de las competencias genéricas? Para mejorar este aprender a aprender, en que consiste la metacognición, en la calidad de la enseñanza y aprendizaje, encontramos un marco pedagógico de calidad mundial, que ofrece una visión ideal para la efectividad del proceso. Nos referimos al proyecto Cero, que provee de herramientas para la mejor promoción de las competencias de pensamiento crítico y pensamiento creativo.
partiendo por las herramientas, comillas herramientas, de las rutinas del pensamiento, pertenecientes al pensamiento visible. Y digo partiendo porque finalmente lo que pretendemos por medio de la adopción de las demás, comillas, herramientas del Proyecto Cero es crear en la sede un ecosistema del pensamiento, es decir, el desarrollo de una comunidad educativa en que la discusión profunda de la enseñanza, aprendizaje y pensamiento sean una parte fundamental de la experiencia, de la enseñanza de los docentes para nutrir el pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes. Dejo a Yerko, ¿quién les va a contar? Como lo planteaba nuestro vicerrector, dentro de las cosas que ha descubierto el Proyecto Cero, antes de mencionarle un poco la línea del pensamiento visible, David Perkins, que es uno de los grandes líderes en este proyecto, plantea de que para que el cambio sea efectivo en la institución se necesitan de 4 soportes fundamentales. Y el primero es encontrar marcos pedagógicos internacionales que permitan el desarrollo, ¿cierto?, de una cultura de pensamiento. Dentro de eso está el Proyecto Cero, pero también está toda la línea, por ejemplo, que trabaja la cultura de pensamiento por sí misma. Ya por otro lado están los colegios Montessori, que también trabajan en culturas de pensamiento, me imagino algunos de ustedes los conocen, ¿ya? Entonces, lo primero es encontrar un marco pedagógico internacional que nos permita poder desarrollar estas cosas que no aparecen en el diseño curricular. Es decir, se declara la competencia genérica, pero cómo efectivamente ayudamos al docente a llevarla a cabo, ¿ya? El segundo soporte de cambio tiene que ver con los líderes, ¿ya? Por eso esta mañana acá con nosotros está nuestro vicerrector, está nuestro director académico, porque David Perkins plantea de que para que haya cambio en la institución tiene que haber líderes visionarios políticos y líderes visionarios pedagógicos. Entonces, en ese sentido, para sus sedes, el apoyo de sus vicerrectores, de sus directores académicos es fundamental, como ustedes lo pueden ver presente acá en la sede de La Serena, ¿ya? El tercer punto tiene que ver con el trabajo colaborativo, las interacciones y la cultura del pensamiento en sí, que planteaba recién María Jimena y Patricia en la presentación anterior. Y finalmente, la institucionalización de estos procedimientos. Nosotros partimos el Proyecto Cero con la línea de pensamiento visible. El Proyecto Cero trabaja alrededor de 40 proyectos, ¿ya? O 40 iniciativas. Y nosotros nos concentramos en el pensamiento visible. ¿Por qué? Porque apunta a el profundizar la comprensión del alumno y el que nosotros como docentes o los docentes en el aula puedan ver qué está pasando en la cabeza del alumno, ¿ya? Para que el alumno sea realmente responsable de su aprendizaje y no esté respondiendo, digamos, de manera repetitiva frente a lo que el profesor dice. El profesor dice, ¿entendieron? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Profe, ¿para cuándo es la prueba? Como decía recién Patricia o María Jimena, ¿cierto? Ellas planteaban que los tipos de preguntas tienen un orden más operativo, más operacional que de aprendizaje en sí, ¿ya? Entonces, estas son todas las líneas, básicamente, que el proyecto, la línea de pensamiento visible trata de desarrollar y lo que busca el desarrollo en sí del estudiante. Que el estudiante se haga responsable y que podamos ver esa responsabilidad. Porque a veces en educación nos pasa que todos los educadores de formación entendemos el constructivismo, entendemos el cambio de paradigma, pero en realidad sabemos que en el aula no está pasando nada, ¿ya? Entonces, este pensamiento visible, esta línea nos permite poder avanzar en esto, en el poder ver que efectivamente el alumno sí se está haciendo responsable de su aprendizaje. Avancemos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En 4 grandes etapas en esta primera implementación del proyecto. Primero partimos con la traducción del inglés al español del Proyecto Cero, que va a estar disponible ahora a fines de julio para el CIEDO, así es que después ustedes pueden pedirlo para que se los podamos compartir, ¿ya? Que es la traducción completa de todo el trabajo que se hace en la línea de pensamiento visible en la Universidad de Harvard. Lo hicimos, lo validamos, entonces está listo para ser compartido, ¿ya? Después, seleccionamos las rutinas de pensamiento. La línea de pensamiento visible tiene rutinas de pensamiento que buscan el formar un patrón de comportamiento dentro del aula, ¿ya? Nosotros trabajamos con las primeras 10 esenciales que todos ustedes recibieron una copia de ellas, ¿ya? Y que en un minuto vamos a ver ya más en específico, pero básicamente lo que buscan es modelar, trabajar con el lenguaje, trabajar con el aprendizaje colaborativo. Las mismas fuerzas culturales que estaba planteando recién nuestras expositoras internacionales son las que en alguna medida se ven reflejadas visiblemente en estas rutinas de pensamiento. Después partimos con la capacitación de los profesores, partimos nosotros con 9 profesores, ya que los logramos identificar porque en sus programas de estudio estaba declarado el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, y nos concentramos primeramente en eso, en esas 2 líneas de pensamiento. Sin embargo, las rutinas de pensamiento tienen un impacto global en todas las competencias genéricas que nosotros estamos tratando de desarrollar. Capacitamos a los profesores, sacamos sus
misconceptions, como se dice en inglés, ya su opinión de cómo realmente funciona. Hay profesores que nos dicen, oye, es que no sé si yo puedo hacer eso, me da miedo, los alumnos van a pensar de que estoy loco, yo no estoy acostumbrado a hacerlo así. Entonces también significó trabajar con los miedos de los docentes para poder aplicar estas rutinas. Y finalmente partimos con la intervención en aula, intervenimos nosotros 600 alumnos, ¿ya? Y los impactos que hemos tenido en términos cualitativos, el ver visiblemente cómo cambia, digamos, el pensamiento del alumno desde que parten con la rutina hasta cuando hay un desarrollo o un patrón de comportamiento es impresionante. Avancemos. ¿Qué rutina de pensamiento trabajamos acá? Yo puse alguna. ¿Qué te hace decir eso? Pensar, problematizar, explorar, piensa y comparte en pareja, círculo de los puntos de vista, solía pensar y ahora pienso, observar, pensar, preguntarse, puntos cardinales. Si ustedes piensan, María Jimena y Patricia partieron con una rutina de pensamiento en su exposición. El conectar, el ampliar y el desafiar es una rutina de pensamiento y lo llevaron a cabo durante toda su exposición. Entonces, ¿qué hicieron? Que los participantes estuvieran efectivamente conectando ideas, ampliando ideas, presentándose desafíos. ¿Ya? Ustedes tienen una copia ahí de las distintas rutinas y el material que ustedes recibieron es básicamente instruccional porque lo que busca es determinar qué tipo de pensamiento está tratando de desarrollar, cómo llevarlo a cabo y cuándo llevarlo a cabo. Entonces, hay una gran diferencia, por ejemplo, con el qué te hace decir eso, cuando un docente va a partir una clase y le hace una pregunta a los alumnos y le dice, por ejemplo, una introducción a IT, que fue una de las asignaturas que trabajamos, ya como, ¿qué es un PowerPoint? Y es una pregunta de contenido, ¿ya? Un PowerPoint es una herramienta de Microsoft Office, etcétera, 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 etcétera. Y el profe se queda con eso, ¿ya? Entonces, cuando el profe le presenta al alumno un PowerPoint mal hecho y le dice, ¿cómo está hecho este PowerPoint? Está más o menos nomás, profe. Ya, ¿qué te hace decir eso? Ese empuje lo que hace es producir que el alumno efectivamente empiece a verbalizar, ya sea en forma oral o lo pueda escribir, digamos, lo que está realmente pensando, y ahí es donde el docente puede ver lo que está ocurriendo en la cabeza de los estudiantes. Los profesores nos decían, esto es increíble, porque pudimos ver de que lo que estaba ocurriendo en una clase, lo que yo había enseñado en 80 minutos, apliqué una rutina al final, los alumnos no habían aprendido nada. Esos eran los comentarios que hacían los profesores, ¿ya? Y después el efecto ya es tremendamente positivo. No voy a ahondar en esto porque ustedes tienen el material ahí y es tremendamente self-explanatory, ¿ya? Se explica solito, digamos, esa rutina y después les podemos compartir la traducción completa del proyecto. Tenemos un videíto para que ustedes puedan ver lo que pasó en sede. ¿Cómo lo activo? Ahí. Si no me equivoco, tienen que... Eso. Ahí está. Bueno, la rutina del pensamiento que yo utilicé es antes pensaba y ahora pienso, en la cual la aplicamos al final de la clase con los alumnos, que era la clase inicial de Excel, y lo que buscábamos es que dieran su perspectiva de lo que antes pensaban, ya que nunca habían utilizado la herramienta de Excel, y lo que ahora sucedió después de lo que vimos en el avance de la asignatura en Excel. Este ramo se llama Introducción a las TI, donde se enseñan herramientas de ofimática y un poco se les introduce a las tecnologías de información. En la unidad de PowerPoint nosotros generamos 3 actividades de pensamiento crítico, siendo esta la última, que se llama Genera, Conecta, Ordena y Elabora. ¿Y cuál era la idea? La idea era mostrar las buenas prácticas del PowerPoint con todos los conceptos que habíamos visto en clase. La rutina que hoy realizamos era color, símbolo, imagen y consistía netamente en dar fin a la segunda unidad, que eran los diseñadores del siglo XX, y que los alumnos pudiesen resumir a través de algún dibujo, algo más didáctico, qué era la unidad, y no tener que hacerlo a través de un informe, que es tan común hacerlo en una sala de clase. Bien, en la clase de hoy lo que logramos terminar, ¿no es cierto?, es aplicar la rutina número 5 del pensamiento crítico, que corresponde en este caso aplicado a un capítulo concerniente, ¿no es cierto?, al concepto de redes,
donde los muchachos tenían que plasmar directamente el conocimiento que traían inicialmente y lo que logramos nosotros al conocer y trabajar durante estas 2 semanas de clases, indicando, ¿no es cierto?, claramente lo que ellos habían comprendido y cómo, ¿no es cierto?, ahora ellos miraban el concepto de red. La actividad se trata de que ellos tienen que contar sobre un antes y un después de su percepción de la carrera, de cuando entraron a estudiar diseño. La pregunta es: ¿qué características involucra el diseño de un producto? ¿Qué pensaban antes de entrar a estudiar diseño y qué piensan ahora? Para poder evaluar y recoger toda la idea y la percepción que ellos tienen del método de diseño a lo largo del semestre. Bueno, apliqué la rutina del pensamiento que se denomina antes pensaba, ahora pienso. Esta rutina consiste principalmente en que nuestros alumnos visualicen cuál era la situación antes de pasar la unidad correspondiente y el posterior cambio que tuvieron una vez que aplicamos esta unidad. Esta rutina la utilizamos en la carrera de maquinaria pesada, en mecánica, a la sección 846. Con los chiquillos vamos a aplicar la rutina pienso y comparto. En ello, ellos van a tener que compartir la diferencia que existen en las liquidaciones de sueldo que tienen en sus manos. Esto con el objetivo de que ellos vean cuál es la diferencia entre que comenzamos a trabajar esta unidad y el conocimiento que ya han adquirido. ¿Ya? Entonces, esa ha sido la idea del ejercicio de hoy, que a partir de las experiencias vividas por ustedes en la asignatura, de cómo se vincularon con sus casos, hayan podido mirarse ustedes mismos y decir, bueno, ¿cómo estoy en esto? ¿Cómo voy en esto? ¿Cómo voy en esta pega que me va a tocar hacer? El derecho al consumidor está dentro del contexto, ¿cierto?, de compra de bienes y servicios. También se ha incorporado, ¿cierto?, al mercado todo lo que es la parte electrónica. Por eso nosotros, dentro de la actividad que vamos a realizar ahora, que es parejas, donde van a yo les voy a hacer una pregunta y vamos a ver cuál es el nivel de conocimiento que tiene el curso. Lo vamos a hacer dentro del contexto, ¿cierto?, del mercado electrónico, ¿cierto?, las compras vía electrónica, que es el concepto del spam. Bueno, nosotros hoy hicimos la rutina 6, que es una rutina de observación, pensar y preguntarse. Es una rutina que la utilizamos para efectos de introducir un tema que era de propiedad intelectual y la verdad que salió bastante bien. Si se fijan, las rutinas de pensamiento no pertenecen a una especialidad, tiene que ver con la gestión dentro del aula, ¿ya? Nosotros, dentro de las mejoras que podemos ver, que lo vamos a nombrar ahora, es que hoy día nosotros podemos ver que en esos 600 alumnos nosotros pudimos visibilizar que efectivamente las competencias genéricas se estaban desarrollando y el impacto que tuvo en la docencia, ya en términos de estrategia de aprendizaje, en términos de la relación con el alumno, en términos de descentralizar el rol del docente y centrarlo en el proceso del estudiante, es tremendo. Ahora vamos a una segunda etapa del proyecto y vamos a trabajar con 1.500 alumnos en la sede, ¿ya? Porque efectivamente estamos apuntando a eso, a cambiar la cultura de pensamiento dentro de la sede, ¿ya? También nosotros logramos trabajar con instrumentos evaluativos para poder medir, ¿ya?, el desarrollo de estas habilidades, digamos, de parte de los alumnos, y conformamos una comunidad de académicos con los 9 docentes que partieron en este proyecto y ahora van a avanzar a 33 docentes en esta segunda etapa en primavera 2016. En el caso de los estudiantes, disponer de material concreto que les permite evidenciar su secuencia del pensamiento, disponer de nuevas estrategias de aprendizaje, disponer de instrumentos y recursos didácticos y alumnos activos. Lo que logra la rutina del pensamiento es que el alumno sea activo y que, de nuevo, no sea el docente. Y si se fijan, yo sé que tenemos una norma, no podemos poner cosas en las paredes, pero la pizarra, la proyección, los sticky notes también pueden contar lo que está ocurriendo en el aula, ¿ya? ¿Hacia dónde vamos? A cambiar una cultura de pensamiento. Por eso estamos acá. Muchas gracias. Gracias.